Bienvenidos a la cuarta práctica de laboratorio de instalaciones eléctricas. En esta ocasión nos tocará ver el tema de instalaciones industriales. Recordamos siempre tomar el tiempo necesario para el programa de aprendizaje, evitando cualquier tipo de interrupción durante el trabajo. Trabajar en orden cronológico y en una sola práctica a la vez. Y también se recomienda intercalar pausas de por lo menos 5 minutos por cada 15 a 20 minutos de trabajar concentrado. Ahora veremos los objetivos. En esta práctica el objetivo general es el de identificar y diseñar esquemas eléctricos industriales de control y de potencia. Nuestros objetivos específicos son identificar los componentes en instalaciones de motores eléctricos, diseñar diagramas eléctricos de control y de potencia, y también simular arranques y control de motores eléctricos trifásicos utilizando el software KDESIMO. El contenido a ver en esta práctica es instalaciones industriales, conexión de motores trifásicos, elementos de conexión de motores como conductores, interruptores termomagnéticos, contactores, relé térmico. Además, veremos diagramas eléctricos de control y de potencia y los tipos de arranque que existen en motores trifásicos de inducción. Instalaciones eléctricas industriales. Estas se caracterizan por su alta demanda de potencia eléctrica debido a que en estos espacios se consume gran cantidad de recursos eléctricos. Es por esto que en su instalación se deben de cumplir con las normas internacionales vigentes. Todas las instalaciones eléctricas industriales deben estar adecuadamente protegidas ante los agentes externos como la temperatura ambiente y otros peligros como la sobrecarga y cortocircuitos. La mayoría de las cargas en estos ambientes industriales son los motores eléctricos, debido a que tienen una gran variedad de aplicaciones como elementos que transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Es por eso que haremos especial énfasis en estos. Conexión de motores eléctricos trifásicos. En la instalación de motores intervienen principalmente elementos de protección que protegen a la instalación contra sobrecorrientes y los cortocircuitos. Normalmente los motores eléctricos se designan por su potencia expresada en caballos de potencia, no en caballos de fuerza, sino caballos de potencia, o HPs, y también en kilowatts, de la cual la cantidad de trabajo a la que hacen referencia es a la potencia mecánica que estos aportan. Los dispositivos de control y protección de los motores incluyen los conductores de circuito derivado, controles, arrancadores, dispositivos de protección y los medios de desconexión. En el caso particular de los motores trifásicos de inducción, su conexión puede ser en estrella o en delta, como vemos en la imagen. Del lado izquierdo tenemos la representación de un motor trifásico de inducción conectado en estrella, y del lado derecho un motor trifásico de inducción conectado en delta. Por lo general, la conexión de estrella, por su característica en serie, se suele utilizar para altos voltajes, y la configuración en delta para voltajes más bajos. Conductores. Los conductores son los que alimentan los circuitos de los motores, y por lo general suelen estar fabricados de cobre o de aluminio. Estos deben estar suficientemente bien dimensionados para soportar las altas corrientes en los arranques y los paros de estos, incluso también en momentos de sobrecarga. Para evitar que los aislamientos de los equipos fallen como resultado del exceso de calor producido en las sobrecargas, los conductores de los circuitos derivados se dimensionan para el 125% de la corriente a plena carga del motor. En este caso tenemos una ecuación, la cual la vemos en pantalla, en la que nos dice que si se va a alimentar más de algún motor, más de un solo motor, el conductor debe estar dimensionado para la corriente de 1.25 veces la corriente del motor mayor más la sumatoria de la corriente consumida por los demás motores a plena carga. Interruptor termomagnético. Un interruptor termomagnético permite abrir y cerrar un circuito de manera manual y automática. Estos se disparan cuando el valor de la corriente que circula por ellos excede su capacidad nominal. Estos deben ser colocados en el tablero eléctrico de tal manera que las navajas del interruptor estén colocados en una manera en la que si se abre el circuito tiendan a caer por gravedad. Tienen como función principal la de abrir el circuito eléctrico actuando en situaciones de fallas como cortocircuitos y en ocasiones también para sobrecorrientes. En el caso de los motores, esta función no suele utilizarse como la principal debido a que la curva de disparo de los interruptores termomagnéticos es demasiado lenta. Para las protecciones de sobrecarga se suele utilizar otro tipo de protección. Contactores.
Un contactor es esencialmente un relevador de control de gran tamaño que está diseñado para conectar y desconectar un circuito de potencia. No se limita solamente a la conexión de motores eléctricos, sino también a elementos que demandan alta potencia, como resistencias eléctricas y cualquier otro elemento de alta potencia. En algunos casos poseen un sistema de extinción de arco eléctrico para evitar que se dañen los contactos por las repetidas operaciones de cierre y apertura. Estos pueden ser alimentados con una bobina en corriente alterna o también en corriente directa. Se tienen dos tipos principales de contactores, los magnéticos y los electrónicos. Los magnéticos son los de aquellos que son activados por medios electromecánicos, una bobina y electroimán, que por fuerza magnética junta y cierra el circuito juntando sus contactos. En el caso de los electrónicos, se habla de los relés de estado sólido. En los motores eléctricos se utilizan relevadores térmicos como medidas de protección contra sobrecorriente o sobrecargas. A los contactores se les añade a la salida que va hacia los motores eléctricos un dispositivo de control de temperatura que funciona de manera automática. Estos son los relevadores térmicos. En él se incluyen básicamente elementos bimetálicos que sirven como sensores de temperatura. Estos se accionan sobre el grupo de contactos cuando se presentan cambios de temperatura en los conductores. En la imagen vemos un pequeño relevador térmico, pero en este caso está suelto. Estos suelen incluirse y montarse directamente debajo del contactor, como vemos en la imagen de la derecha. Diagramas eléctricos. Al igual que para el caso de las instalaciones domiciliares, es indispensable tener planos que identifiquen los componentes eléctricos en un circuito eléctrico. Estos suelen ser multifilares y se dividen en función de la potencia y los niveles de voltaje que estos controlan. Por ejemplo, el diagrama de control. Un diagrama de control o mando representan los dispositivos que el operador puede manipular a niveles de voltaje y corriente relativamente seguros, si lo comparamos con un circuito de potencia. En esto se representan los dispositivos de alerta y ayudan a identificar la manera como el circuito completo se va a comportar. En este se incluyen fusibles, switches, pulsadores, luces piloto, alarmas. En el ejemplo vemos cómo son representados un arranque y paro, de un motor con un temporizador. Diagrama de potencia. En este diagrama se representan las cargas con alta demanda eléctrica, como por ejemplo motores eléctricos, resistencias y también sus protecciones. Estos suelen ser más cortos que los diagramas de control puesto que tienen menos componentes. Si se utilizan estos dos diagramas se puede representar gráficamente el circuito total necesario para controlar y alimentar un motor eléctrico de inducción o una máquina eléctrica. Estos diagramas serán de gran ayuda para identificar los métodos de arranque y conexiones de motores, los cuales veremos a continuación. En la imagen podemos ver, en este caso son tres motores eléctricos correspondientes a bombas hidráulicas en un proceso industrial y del lado derecho resistencias industriales de hornos.